Bajo el velo de la noche transilvana, susurros recorren el viento gélido. Hace siglos, un ser nacido de terrores primordiales esparce la muerte con alas sombrías. ¿Quién se atrevería a imaginar que la propia Iglesia temblaba ante una criatura tan antigua, cuyo nombre es murmullo prohibido en los corazones de los fieles? Pero, en medio de esas tinieblas, se alza un hombre marcado por cicatrices de sangre y juramentos de venganza: Valerio Drago. En cada hogar incendiado, en cada aldeano desvanecido, resuena el rastro sangriento de Caelor de Mireval, el vampiro ancestral que se alimenta no solo de vidas, sino del pavor y la crueldad humana. Aún así, corren rumores de un cazador que enfrenta sombras con runas y plegarias susurradas, un inquisidor renegado cuya espada consagrada corta el silencio como un grito de esperanza. En esta travesía, el miedo se convierte en espada y la redención en escudo. Lo imposible se entrelaza con lo profano y la fe vacila ante el abismo. Prepárate para adentrarte en criptas olvidadas, descifrar símbolos antiguos y sentir el frío estremecedor de un enfrentamiento que trasciende los límites de lo sobrenatural. La oscuridad oculta secretos que exigen sangre para revelarse, y solo aquellos dispuestos a confrontar sus propios temores descubrirán el verdadero terror que habita en las sombras densas de la Transilvania medieval, cuando las familias nobles trazaban alianzas sanguinarias y los campesinos luchaban por su propia supervivencia. Nació Caelor de Mireval. Su infancia estuvo marcada por una noche de luna nueva, en la que truenos retumbaron como si los mismos portones del infierno se abrieran. Hijo único de un conde ambicioso y de una madre devota, Caelor creció rodeado de tapices que narraban antiguos hechos de guerreros y reliquias de santos martirizados. Niño, sus oscuros ojos observaban la crueldad que permeaba los muros del castillo. Siervos azotados por deudas impagas, nobles embriagados de poder que reían ante las súplicas de los más débiles. Al cumplir 16 años, una misteriosa fiebre se extendió por las tierras de Mireval, llevando a decenas de aldeanos al delirio y la muerte. La madre de Caelor, afligida por el sufrimiento ajeno, recurrió a un ermitaño recluso en los montes Brescovia, conocido por prácticas arcanas que mezclaban fe y ocultismo. Bajo el brillo lunar, llevó a cabo un ritual prohibido en un antiguo cementerio pagano, símbolos trazados con cenizas de huesos, oraciones apenas susurradas en lenguas olvidadas y una ofrenda de sangre extraída del propio pulso de la condesa. Caelor, testigo silencioso, ignoraba que aquel pacto alteraría para siempre el curso de su historia. Al amanecer, la epidemia cesó abruptamente. Las autoridades eclesiásticas, sedientas de milagros, celebraron el supuesto favor divino, sin reparar en el precio oculto de aquel alivio. Sin embargo, tras los pesados portones de hierro del castillo, Caelor había cambiado. Sus sentidos se agudizaron de manera sobrehumana. Podía percibir el latido de corazones lejanos y el olor del miedo en cada pasillo. La condesa, al contemplarlo con una sonrisa de alivio, no advirtió el destello helado en sus ojos, un presagio de un anhelo que trascendía la compasión. Recluido en bibliotecas polvorientas, Caelor absorbía textos sagrados y grimorios secretos, buscando comprender la fuerza que ahora vibraba en sus venas. Letras de plomo, escritas por monjes eruditos y herejes, hablaban de entes que se alimentaban de la esencia humana, conocidos como hijos de la noche. Aprendió sobre las limitaciones impuestas por la luz solar, el poder de ciertos símbolos sibilinos y la vulnerabilidad al hierro y al fuego. Pero también descubrió la libertad que brindaba la oscuridad. A medida que dominaba esos conocimientos, su humanidad menguaba y florecía el instinto depredador. Una noche sellada por la niebla, Caelor dio sus primeros pasos en la senda prohibida. Impulsado por un hambre incontrolable, se acercó a una cabaña aislada en el límite del bosque.
El golpe sordo contra la madera interrumpió el descanso de un viejo pescador, cuya única compañía era el murmullo del viento. Con un gesto casi elegante, el joven conde abrió la puerta y contempló al hombre con una fría sonrisa. La mordida, al principio suave, se tornó voraz, y el corazón del campesino sucumbió al trágico destino, mientras Caelor sentía el calor de la vida fluir dentro de sí. Al concluir, vio su reflejo parpadear en un fragmento de espejo roto y reconoció la monstruosidad que había nacido. Los días que siguieron sumieron al castillo en un silencio inquietante. Criados desaparecían, gatos se esfumaban en las sombras y cuervos posados en las cornisas lanzaban graznidos estridentes. Los siervos, aterrados, evitaban cruzar la mirada con Caelor y murmuraban que el heredero había sido marcado por la ira de Dios. No obstante, el conde, temeroso por el honor de su linaje y sus dominios, ordenó la intervención de sacerdotes exorcistas. Durante una ceremonia tumultuosa en el gran salón, las velas vacilaron y las voces se quebraron en súplicas, pero el ritual resultó insuficiente. Caelor se alzó de manera antinatural, atravesó los círculos sagrados y dejó tras de sí solo miradas aterrorizadas. Tras abandonar el hogar que lo vio crecer, Caelor se desvaneció en los bosques y montañas más allá de Mireval. Erigió su refugio en criptas ancestrales, excavando pasadizos bajo antiguos monasterios abandonados. Allí pasó siglos perfeccionando su arte. Aprendió a moldear sombras en alas que lo elevaban sobre llamas y ruinas, a susurrar palabras de desesperación en la mente de sus víctimas, amplificando el miedo antes de arrebatarles la vida, y a alterar su propio reflejo en brasas que revelaban antiguas angustias humanas esparcidas a lo largo de eras. Cada aldea aniquilada representaba un paso más lejos de su nombre mortal. No obstante, aún inmerso en la inmortalidad y el poder, Caelor mantenía un apetito insaciable por el sufrimiento. No bastaba con sangre, buscaba el terror puro, la angustia que corroía corazones y enloquecía mentes. Sus incursiones se tornaron legendarias, aldeas intactas convertidas en pantanos de cadáveres, cuerpos hallados con los ojos abiertos en un horror petrificado. Relatos de sombras aladas danzando sobre hogueras se propagaron por las tierras vecinas, y la propia iglesia, incapaz de sofocar tales historias, llegó a temer a aquel cuyo nombre se volvió leyenda sombría. Así, desde el seno barroco de Mireval hasta las ruinas silenciosas de monasterios remotos, Caelor de Mireval se consolidó como el azote de la noche. Su origen, entrelazado con rituales macabros y votos de dolor, forjó no solo al monstruo que habitó las tinieblas, sino también al mito aterrador que perseguiría generaciones. Queda, sin embargo, la pregunta que susurra en cada viento helado: ¿quién se atreverá a alzarse contra un ser que ha trascendido la propia muerte y se alimenta de los terrores más profundos del alma humana? Poco a poco, la narrativa del miedo comenzó a expandirse por Transilvania como una niebla venenosa. Las primeras noticias llegaron de un mensajero abatido, con ropas empapadas y ojos desorbitados por el pavor. Contó que, en una madrugada sin luna, pescadores de un pueblo ribereño simplemente desaparecieron. Redes vacías flotaban en aguas oscuras, sin señales de lucha ni rastros de cuerpos, como si el mismo río los hubiera devorado con un apetito voraz. Las voces locales, antes vigorosas, se redujeron a susurros temerosos, y muchos se negaban a salir tras el ocaso, encerrando puertas y contraventanas como quien protege su propia alma. Días después, una aldea de cazadores en mitad del bosque amaneció en ruinas, cabañas carbonizadas, restos de sangre coagulada en los troncos y huellas extrañas, más anchas que un pie humano y con marcas de membranas, delimitaron el perímetro. Los supervivientes, paralizados por la visión de cuerpos abiertos en cruz y rostros congelados en un grito eterno, apenas lograban articular palabra. Afirmaban haber visto algo sobrevolar las llamas,
2 alas negras, afiladas como cuchillas, moviéndose con la ligereza de una sombra vibrante. El miedo corrió entre los centinelas del monasterio cercano. Incluso con antorchas, no se atrevieron a acercarse a los escombros antes del amanecer. Con el avance del verano, las leyendas crecían. La tercera y cuarta aldea sucumbieron en noches rasgadas por chillidos desgarradores. Testigos relataron figuras esqueléticas descendiendo de los pinos, devorando el desespero de las víctimas antes de incrustar colmillos relucientes en sus cuellos. Reliquias robadas de pequeñas capillas, cálices de plata y crucifijos de madera, aparecían destrozados, consumidos en hogueras improvisadas. Fragmentos de papiros con letras temblorosas, escritos en latín arcaico, quedaron esparcidos entre las cenizas, sugiriendo que el terror profanaba incluso las oraciones más antiguas. Una ola de pavor barrió los caminos, y las caravanas de mercaderes desviaron su ruta, dejando aldeas aisladas a merced de la oscuridad. Mientras las historias se multiplicaban, la curia local supo que 13 comunidades habían sido arrasadas. La quinta villa fue hallada sumida en un silencio mórbido. Casas alineadas en círculo con cuerpos empalados en el centro, como ofrendas grotescas a un dios olvidado. Los habitantes ausentes fueron sustituidos por marionetas fúnebres, esqueletos ataviados con ropas de los difuntos, sentados en bancos y sillas, como si participaran en un repulsivo banquete sombrío. El líder eclesiástico, tras presenciar el horror, ordenó enviar noticias a Roma, pero temía que incluso el Vaticano estuviera impotente ante fuerzas incomprensibles. La sexta y séptima aldeas cayeron en sucesión, y con ellas llegó el rumor de un arauto de bayas negras, una figura encapuchada que sembraba ramas de frutos oscuros en las puertas de los condenados. Se decía que esos frutos maduraban en la primera noche, y al ser tocados, absorbían la última chispa de valor, condenando a los habitantes a un sueño eterno de pesadillas vívidas. Las casas exhalaban un olor acre a ceniza y tierra removida, como si tumbas se abrieran al alba. En cada crucero al borde del camino, marcas de garras profundas surcaban el mármol, acompañadas de inscripciones ilegibles trazadas con sangre coagulada en tonos púrpura. Finalmente, las últimas aldeas se transformaron en escenarios de un apocalipsis íntimo. En la octava villa, se rumoraba que Caelor convocaba cuervos gigantes para espiar a los supervivientes y guiarlo hasta sus escondites. La novena ardeó por completo antes de que las familias lograran huir, viendo llamas carmesí elevarse contra los troncos, iluminando siluetas aladas que giraban en círculos. La décima fue hallada bajo un manto de hielo invernal, un síntoma paradójico del vampiro ancestral, capaz de manipular la temperatura y el tiempo. Allí, los cuerpos, retorcidos en ritos petrificantes, parecían víctimas de una maldición que mezclaba frío y muerte. Cuando cayeron la undécima y duodécima aldeas, el terror ya no permitía distancia entre testigos. Aldeanos de regiones apartadas confesaban delirios de fiebre y sangrientas orgías en sueños compartidos. En pequeños eremitorios, monjes desfallecían ante visiones colectivas de Caelor, danzando entre huesos. La madrugada orvalada traía ecos de cánticos profanos, reventando el silencio, y sacerdotes oraban al unísono, implorando clemencia al cielo. Pero la agonía persistía. En un claro cubierto de niebla, huéspedes de una posada, reunidos por seguridad, despertaron para hallar la 13ª villa reducida a escombros, con huesos expuestos al brillo lunar y huellas que desaparecían en el espejo negro de un charco eterno. De todas, aquella fue la más aterradora, no solo por cerrar el ciclo de destrucción, sino por dejar cartas garabateadas con convocatorias proféticas. Mensajes advertían que Caelor se preparaba para algo mayor, una ofensiva que trascendería fronteras y consumiría no solo aldeas, sino la propia luz de la fe en esas tierras. La Iglesia, acéfala frente a oraciones ahogadas,
Admitía en susurros la posibilidad de recurrir a métodos prohibidos para combatir tan inmensa maldad. Y así, el azote de la noche se adentró en el imaginario popular, no como un vampiro cualquiera, sino como una entidad primordial de destrucción, lista para enfrentarse al único hombre capaz de desafiar su imperio de sombras. Valerio Drago llevaba en la mirada el peso de un juramento forjado en llamas de venganza. Hijo de una antigua estirpe de guardianes de la fe, había crecido entre mármoles y salones sagrados, presenciando desde niño la hipocresía que corroía las entrañas de la Iglesia. Al denunciar la corrupción enquistada en el Vaticano, sacerdotes vendiendo indulgencias por fortuna, cardenales manchados por escándalos silenciados, fue declarado hereje por quienes debían conservar la verdad. El hombre que alzó el estandarte de la gracia se convirtió en fugitivo. Perseguido por la misma institución que antes servía con devoción. Exiliado en tierras extrañas, Drago descubrió el rostro de la desgracia que había asolado a su familia. Años atrás, un emisario de Caelor de Mireval, en busca de sacrificios para alimentar su poder ancestral, había arrasado el pueblo de los Drago. Hombres, mujeres y niños perecieron entre llamas y torrentes de sangre, dejando solo ruinas humeantes y un epitafio grabado en piedra. Ningún clamor de fe detendrá nuestro apetito. Cuando Valerio halló los vestigios de la mansión paterna, reconoció allí, junto al dolor, el llamado a una causa sencilla pero profunda: convertirse en la espada de la justicia. Sin hogar ni perdón, el inquisidor renegado partió en busca de saberes oscuros. Recorrió monasterios derruidos donde monjes entonaban rezos en lenguas muertas. Exploró criptas con huesos susurrantes y tradujo manuscritos que entrelazaban alquimia sagrada y conjuros protectores. Cada página le otorgaba un poder ancestral, pero también un amargo precio. Al dominar las runas de sellado, su propia sombra cobraba vida, recordándole que la línea entre cazador y monstruo era frágil. Aún así, Valerio comprendió que solo enfrentaría a Caelor con métodos tan antiguos como el príncipe de las tinieblas. El mundo occidental conoció a Drago como un espectro errante, un hombre de figura retorcida y ropaje negro, cuya presencia impregnaba el aire del mismo frío silencio anterior a una noche sin luna. Se decía que sus pisadas resonaban como golpes de martillo, forjando cadenas imaginarias en torno a demonios. En muchos templos donde predicaba la verdadera salvación, las puertas quedaban marcadas con símbolos de hierro, cruces o círculos según la región, mientras él desenterraba viejos pecados y advertía a los fieles: la oscuridad avanza, y la luz que conocéis es solo un débil fulgor frente a su ardor. Durante años, Valerio recorrió aldeas cicatrizadas por el terror. Se autodenominaba el silencio carmesí, pues actuaba en silencio, dejando tras de sí huellas de polvo de hierro y rastros de sangre negra, producto de experimentos alquímicos con venenos de cuervo y raíces de mandrágora. Quienes lo vieron afirmaban que, antes de cada enfrentamiento, el inquisidor susurraba antiguos versos en latín, capaces de estremecer los pilares de un mausoleo. Cuando llegaba el momento, su espada brillaba como una llama fría, cortando las corrientes de energía que protegían a las criaturas de la noche. Algunos cazadores locales relataron haber seguido aquella silueta solitaria hasta lagos estancados, donde hallaron cilindros de metal ocultos bajo adoquines. Dentro, cartas escritas con sangre ácida contenían instrucciones para rituales de exorcismo adaptados a las debilidades vampíricas. Con ese arsenal, Drago forjó alianzas con cofradías que antes temían pisar terrenos manchados por inquisidores fanáticos. Su fama se extendió hasta las cortes orientales, donde samuráis aseguraban haber visto su reflejo en katanas pulidas mientras tallaba runas de invocación en sus guardas. En los Alpes, al amanecer, hallaban círculos de clavos de hierro clavados en tierra helada, supuestamente para mantener a raya a licántropos y entidades sanguinarias. Cada testimonio cimentaba la leyenda:
No era solo un cazador de demonios, sino un peregrino de las sombras, capaz de amalgamar tradiciones diversas en una sola misión. Sin embargo, el precio de esos conocimientos ocultos pronto reveló su coste. Durante una expedición a una cripta templaria, Valerio fracturó sin querer un sello ancestral en un arrebato de defensa. Un grito primigenio recorrió las piedras, advirtiéndole que algo más allá de las criaturas nocturnas habitaba ese lugar. Tras el suceso, descubrió que su carne portaba rastros de corrupción, prueba de que, al absorber magias protectoras, había cedido un fragmento de su humanidad. A partir de entonces, cuenta la leyenda que Drago llevó un relicario sobre el pecho, guardando en él fragmentos de espejo consagrado y sangre de cuervo. Según decían, aquel artefacto canalizaba la luz de velas bendecidas en los 7 sagrarios celestiales, concediéndole instantes de claridad frente a visiones de sombras internas. Así, el inquisidor caído se convirtió en una amalgama ambulante de fe y desespero, impulsado por una misión que le otorgaba el poder necesario para enfrentar a Caelor, pero que demostraba que nadie, por justo que fuese, escapaba ileso al combate con el terror primordial. Con ese legado de renuncia, fuerza y cicatrices invisibles, Valerio Drago se preparó para encarar al vampiro ancestral. Tatuado por el pasado y protegido por runas que destellaban con la luz trémula de las antorchas, habitaba ahora su propio santuario en montañas desoladas. Con cada palpitar del relicario, el inquisidor recordaba que la próxima batalla no sería solo contra un monstruo, sino contra todo aquello que, al fin y al cabo, lo convertía en un ser humano, o lo abocaba a transformarse en algo más allá de los límites de la redención. En las calles empedradas de Alba Carpatia, Valerio Drago caminaba bajo miradas suspicaces. Su manto negro rozaba los adoquines y el tintinear de cadenas pendiendo de su cinturón sonaba como advertencia de una presencia que la propia Iglesia se negaba a reconocer. Antiguamente portavoz de las acusaciones más terribles contra cardenales corruptos, Drago conoció el esplendor de los salones vaticanos y la podredumbre de sus pasillos. Tras revelar documentos que denunciaban pactos profanos entre altos prelados y traficantes de almas, ganó tanto admiradores como enemigos, y al final fue declarado hereje, excomulgado y expulsado de la clandestinidad. Exiliado en monasterios remotos, convirtió su destierro en un laboratorio oculto. Entre estanterías repletas de manuscritos temblorosos bajo la luz de un farol, estudió la alquimia sagrada, arte prohibido que amalgamaba esencia de sangre de mártir con símbolos de luz lunar. Noches enteras transcribía runas de protección, mejorando conjuros para repeler entidades infernales y absorber la fuerza vital de vampiros. Los pocos monjes que lo auxiliaban lo veían ora como profeta, ora como visionario torturado, pero lo seguían impulsados por la esperanza de que alguien osara desafiar al azote de la noche. Entre pergaminos desgastados, Drago halló relatos de una hoja forjada con hierro bendecido por el Papa Inocencio IV e incrustada en un cráneo de cuervo, cuya arma tenía el poder de desgarrar la esencia inmortal. Tan singular espada, perdida en el tiempo, fue recuperada tras una expedición clandestina en las catacumbas de Benevento, cuando Drago se enfrentó a mercenarios enviados por facciones traidoras de la Iglesia. El duelo en galerías húmedas puso a prueba sus habilidades de combate y su resistencia mental. Mientras el acero relucía al fuego de antorchas vacilantes, su juramento resonaba en oraciones guturales y Biblias trituradas en puños ensangrentados. Al fin, resultó victorioso, pero marcado por las visiones atroces de los portones profanos que había vislumbrado en aquel submundo sagrado. Más que un cazador, Drago se había convertido en maestro de su propio miedo. Había erigido trampas en los caminos que conducían a alcobas y burdeles, donde derramaba la sangre de facinerosos para atraer a lacayos vampíricos. Los ritos de purificación, que extenuaban cuerpos y mentes, eran seguidos de exorcismos susurrados capaces de fracturar el velo entre el mundo de los vivos y el reino de las sombras. Cofradías locales que antes lo perseguían
Comenzaron a enviarle emisarios en secreto, rogando bendiciones para defenderse de los ataques nocturnos. La fama de Drago crecía como leyenda. Lo describían como el terror silente, la justicia alada, el inquisidor cuyas huellas rojas de sangre permanecían como testigo fiel del fin de quienes osaban traicionar lo sagrado. Aún así, cada victoria tenía un precio. En noches de luna creciente, Drago sufría visiones de su familia destrozada, su madre arrodillada en lágrimas, su padre con mirada ausente, su hermana implorando misericordia. Esas imágenes irrumpían en sus sueños, obligándolo a no retroceder jamás. La sed de venganza se convirtió en el combustible de sus búsquedas, pero también alimentaba un torbellino de dudas. ¿Estaría él caminando por la misma senda de fanatismo que había condenado en los cardenales corruptos? Para conservar su cordura, recitaba en voz alta pasajes sagrados e impregnaba las runas con el eco de sus juramentos, recordándose que mataba no por placer, sino para frenar el avance de un mal ancestral. Poco a poco, Drago tejió una red de aliados insospechados, un alquimista judío expulsado de Praga, que elaboraba pócimas con ceniza de murciélago y azafrán silvestre, un exsoldado de Gibraltar, experto en rastrear presas nocturnas, y monjas romas que, con voz suave, curaban heridas que desafiaban la medicina, cicatrices de hojas etéreas que consumían carne y esperanza. Juntos, fabricaban amuletos de hierro forjado y gotas de luz líquida, extracto de lirios blancos recolectados al amanecer, cuya incineración liberaba un humo capaz de revelar presencias ocultas. Cada paso de Drago lo acercaba al covil de Caelor, pero también lo convertía en blanco de antiguas conspiraciones urdidas en las sombras del propio Vaticano. En cartas cifradas, descubrió que altos prelados buscaban sellar un pacto con Caelor, con la intención de controlar su poder para aplastar revueltas populares. El horror de tal alianza lo llevó a interceptar enviados en tabernas inmundas, descifrando manuscritos manchados de sangre y orina, denunciando un cónclave que veía en el vampiro la oportunidad de restaurar un imperio de terror y devoción ciega. Las amenazas dejaban claro que, si fallaba, el inquisidor sería desenmascarado y ofrecido como sacrificio. Aún así, su convicción no flaqueó. Cuando la luna de sangre apareció en el horizonte, Drago reunió su arsenal: la hoja consagrada, amuletos de hierro, pócimas de luz y las oraciones más antiguas entonadas al unísono. Partió bajo el crepitar de velas dedicadas a santos olvidados, en dirección a la cripta donde Caelor se erguía como soberano de un imperio de sombras. Cada paso resonaba en la gravedad de la noche, y el viento, cargado del aroma a incienso y tierra húmeda, susurraba que aquel hombre, a la vez corrupto y redimido, sería la última esperanza o la ruina definitiva de toda espiritualidad humana. Valerio Drago, el inquisidor caído, se había convertido sin querer en el terror de los vampiros. Más allá de la fe o la venganza, lo impulsaba la certeza de que, para salvar la luz, debía abrazar algo de las tinieblas que combatía. Al cruzar el umbral de la cripta, sintió el frío del abismo llamándolo, listo para revelar si era un héroe destinado a cambiar el curso de la historia o un alma condenada a unirse al azote de la noche. El crepitar de las llamas en el improvisado laboratorio resonaba en las paredes de piedra húmeda mientras Drago se inclinaba sobre el crisol humeante. El resplandor rojizo proyectaba danzas macabras en los muros antiguos, y el aire se impregnaba del olor acre del hierro al rojo y resinas extrañas. Sin descanso, el inquisidor había pasado semanas reuniendo ingredientes ancestrales: ceniza de murciélago recolectada en cavernas olvidadas, pétalos de lirio blanco destrozados al claro de luna, y gotas de sangre de mártir cristalizada en frascos grabados con runas. Cada elemento llevaba en sí la historia de vidas sacrificadas y conjuros sellados por órdenes papales, misterio y profanación. En un rincón, el alquimista judío vigilaba con cuidado el movimiento de un líquido plateado que se formaba en la superficie
mientras murmuraba fragmentos de un cántico en arameo que resonaba como ecos provenientes de sepulcros distantes. Su voz, áspera pero llena de convicción, parecía infundir vida a la sustancia, dotándola de propiedades para brillar bajo el contacto de la luna. Drago, con los ojos entrecerrados, probó con la yema del dedo una gota que chisporroteó y se desvaneció en un suspiro de vapores azulados. Allí residía el poder de revelar presas ocultas en la oscuridad, una llama fugaz para guiar la espada sagrada al corazón del vampiro ancestral. Junto a ellos, el exsoldado de Gibraltar probaba runas grabadas en hojas de plata, símbolos antiguos que prometían interrumpir el flujo de energía inmortal, impidiendo al azote de la noche moldear sombras vivas. Cada carácter tallado provocaba un ligero temblor en el metal, como si vibrara con una fuerza propia, colmada de furia y promesa. Drago mordió su labio al ver la hoja reaccionar, consciente de que no podía fallar. Aquel acero no era solo un arma, sino el fruto de sacrificios inconcebibles, el martillo de forjadores malditos, el reflejo de juramentos inscritos en pergaminos ensangrentados. Las monjas romas, con manos delicadas pero seguras, disponían en hornacinas improvisadas pequeños saquitos de hierbas purificadoras. Al quemarlos, liberaban un humo blanco capaz de desintegrar nieblas demoníacas y quebrar hechizos de ilusión. El murmullo colectivo de sus oraciones se elevaba al compás de ajos colgados en arcos de piedra, formando una barrera invisible. Drago observaba, sabiendo que depositaba allí más que fe. Depositaba su vida, su anhelo de justicia y el peso de los recuerdos de su familia aniquilada. Cada pétalo consumido era una despedida muda a las voces de sus seres queridos, entonada para que el canto de las monjas resonara todavía más fuerte. Cuando el crepúsculo teñía el valle de un manto escarlata, Drago inició el ritual de infusión. Dibujó en el suelo un círculo de hierro forjado, un diagrama complejo que entrelazaba símbolos de la iglesia primitiva con sigilos gnósticos, creando un vínculo entre luz y sombra. Colocó la espada en el centro, levantándola al rayo de luna que entraba por una estrecha rendija. El polvo del laboratorio, telarañas y mantos polvorientos, danzaba en el haz de luz, como celebrando el instante en que el metal bebería el poder concentrado en cientos de pasos desquiciados. Con voz firme, Drago recitó el canto de los mártires silenciados, texto prohibido que encerraba la esencia de sacrificios llevados a cabo durante generaciones. Cada sílaba resonó como trueno, y el metal pareció vibrar en oleadas de energía repentina. El aire se calentó, y el humo de las hierbas ascendió en remolinos malditos. Era como si espíritus de armaduras ancestrales, cuyos huesos habían alimentado el ritual, se alzaran como centinelas en torno al círculo. Entonces, en un destello súbito, la espada absorbió la luz lunar, tiñéndose de un resplandor perlado, casi palpitante, lista para rasgar el tejido mismo de la noche. Sobre los hombros de Drago, el peso de las cadenas metálicas le recordó las prisiones del Vaticano, las acusaciones tramadas y la traición de antiguos compañeros de fe. La sed de venganza aún latía, pero se mezclaba con convicción. Sabía que, al empuñar ese acero, no sostenía solo un instrumento de muerte, sino un símbolo de renacimiento para todos los que sufrían bajo las alas negras del vampiro ancestral. Sus dedos se cerraron con firmeza en el mango bendecido, y un escalofrío recorrió su espalda, mezcla de éxtasis y temor ante la fuerza liberada. Antes de partir, Drago congregó los amuletos de hierro alrededor de la empuñadura, pequeños campanillas talladas con runas protectoras, capaces de emitir un tintineo sagrado que quebraría maldiciones de petrificación y ahuyentaría criaturas atraídas por la esencia vampírica. Guardó en el cinturón frascos de luz líquida, extracto de lirios recogidos al alba, que, lanzados como granadas vegetales, estallarían en llamas plateadas, iluminando pasadizos ocultos y revelando trampas enterradas. Entonces, se cubrió con su capa de cuero negro,
vieja compañera de batallas, ahora reforzada con placas de plata grabadas por monjes ermitaños. Cuando el primer cuervo se posó en el alféizar de la ventana, lanzando un graznido estridente, Drago supo que era momento de avanzar hacia su gran prueba. Cada paso en dirección a la entrada de la cripta ancestral resonaba como golpes de tambor fúnebre, y el viento, impregnado de un tufo metálico, murmuraba que su destino final lo aguardaba en la penumbra. Armado con trampas de luz, espada consagrada e invocaciones antiguas, Valerio Drago sentía el pulso acelerarse, listo para tejer su voluntad con la oscuridad que regía el reinado de Caelor de Mireval. La forja de poderes ocultos había llegado a su fin, y la verdadera prueba comenzaría cuando él, guiado por juramentos de sangre y fe, penetrara en el corazón sombrío de la cripta. La entrada a la cripta yacía oculta bajo un pórtico de piedra carcomida, envuelto en hiedra y relieves góticos que parecían palpitar al titilar de la antorcha. Valerio Drago se acercó con sigilo, notando cómo el aire se volvía más denso, impregnado de un tufo a tierra corrompida y resina quemada siglos atrás. Cada paso por aquellas escaleras talladas con cuernos y rostros agonizantes resonaba como un aviso, y las paredes, cubiertas de musgo oscuro, mostraban entalladuras que combinaban símbolos cristianos con runas paganas, testigos mudos de ritos olvidados. La antorcha, oscilante, proyectaba sombras danzantes mientras el cazador murmuraba oraciones bajas, apoyando sus dedos en amuletos clavados al pecho. Al llegar al corredor principal, percibió un silencio absoluto, como si la cripta fuese un ente dormido bajo el peso de secretos demasiado antiguos. Las hojas ceremoniales colgaban de las paredes en forma de cruces, espadas dobladas, apuntando hacia abajo, y gotas de un líquido oscuro caían de sus puntas, rebotando en el suelo. Drago reconoció aquel fluido negro, vestigio de los sacrificios que Caelor había consumido a lo largo de los siglos para fortalecer su imperio de sombras. Con un suspiro, avanzó, consciente de que cada gota podía aportar fragmentos de la esencia vampírica, listos para corromper a cualquier intruso. El corredor se bifurcó en varias galerías, y el cazador siguió su instinto, guiado por un hilo de luz líquida que dejó caer en el suelo. La sustancia brilló en azul bajo el resplandor de la lámpara, revelando inscripciones ocultas en latín desgastado. Lumen mortis potestate transfigurat veritatem. El poder de la luz transforma la verdad en Drago muerte. Tradujo mentalmente, comprendiendo que allí no solo yacía el camino, sino también las trampas diseñadas para frenar a cualquier profano. Con cuidado, utilizó una pequeña llave de hierro para deslizar una losa que ocultaba un pozo lleno de estacas de madera similar a flechas negras, dispuestas para dispararse al menor peso inadvertido. Le llevó minutos desactivar el mecanismo y cruzar con seguridad, pero el silencio se vio roto por un susurro lejano, como 1000 voces llamándolo por su nombre. El sonido emergía de las paredes, vibrando en unísono. Drago alzó la antorcha y pronunció un exorcismo en voz baja, haciendo que corrientes de aire estremecieran la atmósfera y denunciaran presencias invisibles. Más adelante, se abría un salón amplio, cuyas columnas estaban talladas para asemejarse a centinelas de carne putrefacta, con brazos extendidos en súplica. Allí era donde Caelor había recibido ofrendas de un culto profano tan antiguo como el propio castillo de Mireval. En el centro de esa cámara reposaba un sarcófago de mármol negro sobre escalones escamosos. Drago notó que la tapa estaba cubierta de inscripciones que mezclaban símbolos del solsticio con figuras astrales. Aquel era el sello original que mantenía al vampiro confinado en un sueño protector. En silencio, el cazador rodeó el monumento, repitiendo gestos aprendidos. Trazó con el líquido de luz un triángulo invertido, símbolo de contención, mientras recitaba fragmentos del oficio de los exiliados, uno de los pocos textos capaces de reforzar el sello. Cada palabra retumbaba como un clavo en el cráneo, pero los anillos de oro que llevaba le daban mayor fuerza al círculo.
Al recitar el último versículo, sintió el suelo temblar con un crujido sordo. Fisuras comenzaron a abrirse en las paredes, y de lo más profundo de la cripta emanó un frío que heló su determinación. Serpientes de sombra se alzaron entre las columnas, retorciéndose en busca de carne viva, extendiendo colmillos evanescentes. Drago blandió su hoja consagrada, cuyo acero perlado brilló con un destello plateado al reflejar la luz traicionera de las antorchas. Con un movimiento fluido, cortó el aire, y cada tajo generó ondas de energía que despedazaron las sombras en fragmentos que se desvanecían en humo púrpura. Al culminar el ritual de refuerzo, el sarcófago vibró. Placas de piedra se desplazaron a los lados, revelando una escalera aún más profunda, custodiada por símbolos de entronización. Allí estaba el umbral final, el verdadero corazón de aquel sepulcro profano. Drago descendió acompañado solo por el fulgor de sus pociones de luz, alerta ante cualquier trampilla. Conforme avanzaba, grotescos poemas escritos en húmedas paredes relataban los orígenes de Caelor, su rebelión contra santos mártires y pactos sellados con sangre humana. Cada verso encendía su ira contenida, recordándole las tierras devastadas y a los aldeanos petrificados por el terror. Al pie de la escalera, halló una antesala dominada por un ídolo de piedra, mitad cuerpo humano, mitad murciélago alado, esculpido para encarnar al vampiro ancestral. El altar ante él estaba manchado de un fluido negruzco y coronado con cráneos de cuervo apilados. Aquella ofrenda final evidenciaba el grado de devoción macabra que alimentaba a Caelor. Drago se arrodilló un instante, recitando una oración de fortaleza y entregando al acero sagrado la energía de su fe. Luego se puso en pie, con la mirada de quien está a punto de enfrentar el núcleo del mal. Al empujar el último bloque de piedra, un estruendo resonó y el sello mágico cedió. La cámara revelada tras la losa exhalaba un brillo interno, como si la oscuridad misma cobrara conciencia y se refractara en silencio. El cazador notó el calor del sangrecoágulo en sus tobillos, y por un instante, una voz grave resonó en los pasadizos. ¿Quién osa despertar al azote de la noche? La respuesta fue un destello. Drago apretó los puños, alzó la espada, y sin vacilar, penetró en la tumba ancestral, dispuesto a rasgar el velo entre la vida y la pesadilla que yacía tras el sepulcro. Las primeras luces del alba apenas habían teñido el cielo de gris cuando Valerio Drago emergió de la cripta. La niebla serpenteaba por los campos, envolviéndolo como un sudario espectral. Cada gota de rocío parecía latir con la memoria del combate, y su cuerpo reflejaba el agotamiento de días enteros. Huesos adoloridos, músculos tensos y el corazón punzando bajo la coraza reforzada, pero era su mente la que más ardía, no solo por el triunfo, sino por la inquietud que lo embargaba al volver con el relicario. Al desenfundar el objeto de sus ropas, Drago notó que el cofre de plata bendito, forjado en suelo italiano y grabado con símbolos protectores, vibraba levemente en sus manos. Su cierre, untado con restos de sangre ancestral, cedió con un clic sordo, revelando un interior forrado de terciopelo púrpura. La luz tenue del amanecer se coló por la tapa entreabierta, iluminando un medallón ovalado descansando sobre seda. En el metal aparecía un emblema antiguo, alas desplegadas, que recordaban un murciélago pero entrelazadas con rayos nacientes de sol. Era la marca de otro cazador, o quizás de un monstruo aún más antiguo. Drago sintió un escalofrío. Esa insignia nunca había aparecido en los textos que estudió, ni en los cánticos de los mártires. Pulsaciones metálicas resonaron cuando alzó el medallón. Un relieve minucioso, con ojos grabados en las puntas de las alas, que parecían observarlo con atención muda. Alrededor, inscripciones casi borradas, en una lengua mezcla de griego clásico y símbolos occidentales. Quien despierte al guardián del ciclo eterno lleva en sí el presagio del retorno. La mente del cazador
Remontó a las cartas proféticas halladas en la 13ª aldea, aquellas que hablaban de un ciclo milenario, de entidades que renacían a lo largo de los siglos, adoptando rostros diversos para mantener el equilibrio macabro entre luz y oscuridad. Recordó el temblor de los pergaminos al mencionar un otro vampiro, un archienemigo que no solo ansiaba la muerte, sino la perpetuación de una estirpe profana. El relicario en sus manos, hasta entonces símbolo de victoria, se transformó en anuncio de algo mucho mayor. Drago deslizó el dedo por las inscripciones, percatándose de la complejidad del enigma. No bastaría destruir inmortales si contaban con guardianes y sucesores ocultos. Ese medallón, aunque aparentara ser un trofeo, latía con voluntad propia, exigiendo atención y veneración. Sin dudar, Drago envolvió el relicario en un paño de lino bendecido por una monja roma y lo guardó junto a sí. Aún exhausto, sabía que debía descifrar aquel símbolo antes de que el ciclo se reanudara. Cada kilómetro hacia la retaguardia parecía insuficiente. Sus pensamientos giraban como hojas al viento, buscando la conexión entre leyendas distantes y el ícono recién descubierto. En las tabernas donde solía refugiarse para reponer fuerzas, el rumor del enfrentamiento se esparcía en susurros ansiosos. Cazadores de señales sutiles y eruditos de grimorios buscaban a Drago con fervor por saber si el azote de la noche había sido extinto realmente. Él, sin embargo, guardaba silencio. Compartir el relicario implicaría el riesgo de convertirse en objetivo de fanáticos o conspiradores dentro de la misma iglesia, quienes bajo velos de ortodoxia tramaban usar el poder de las tinieblas para sus fines. Mientras la diligencia avanzaba por rutas embarradas, Drago repasó cada detalle: la reacción de Caelor a la luz líquida, el gemido de desesperación al sentir el golpe de la espada, el sello que estalló en medio de aquel claror. Todo apuntaba a que aquella victoria fue solo un capítulo de un relato mayor. La esencia vampírica, aunque herida de forma brutal, buscaba renovarse mediante una línea sanguínea ancestral, un ciclo de despertar y reposo, como la luna que mengua solo para renacer tras cada fase. El cazador recordó entonces un fragmento oscuro del testamento silenciado, pergamino sustraído de un monasterio islandés, que mencionaba reliquias ligadas al destino universal, capaces de atraer almas elegidas para perpetuar la oscuridad o la luz. Había pasado años tras ese texto hasta que, una noche de invierno, el alquimista judío le entregó una copia parcial. Las páginas más valiosas ya habían sido arrancadas. Frunciendo el ceño, Drago decidió buscar al ermitaño de los montes Breskovia, aquel mismo que selló el destino de Caelor al efectuar el ritual que desató su transformación. El anciano conocía secretos ancestrales y se mantenía aislado en cabañas remotas, lejos de inquisidores y clérigos. Si alguien podía ayudarlo a descifrar las inscripciones del medallón, sería aquel hombre de barbas blancas y mirada profunda. Pero persuadir al ermitaño no sería fácil. Drago sabía de su desconfianza hacia los buscadores de reliquias, incluso los enviados del Vaticano. Mientras la diligencia bordeaba un precipicio, Drago sacó de su bolsa trozos de pan duro y queso añejo. La rústica comida calmó su hambre, pero no su espíritu inquieto. Apretó el relicario contra el pecho, recordando las vidas erradicadas en aquel sepulcro. No solo la de Caelor, sino la de todos los que sucumbieron al terror. Aquel símbolo del guardián del ciclo exigía vigilancia perpetua, pues encarnaba la semilla de un renacer profano. Como respondiendo a un llamado lejano, Drago cerró los ojos y murmuró una plegaria al guardián de las llaves celestiales, pidiendo claridad para interpretar los signos grabados en el metal. La nieve comenzó a caer cuando la diligencia detuvo su marcha ante un poblado montañoso, y la luz trémula de un hogar iluminó la silueta de un ermitaño en la puerta de una cabaña. En su rostro surcado por arrugas, Drago reconoció el signo de quien ha leído los secretos de otros mundos, y supo que su travesía
lejos de terminar con el azote de la noche, adentraba ahora un sendero en el cual luz y tinieblas se entrelazarían para siempre. Así, el relicario, lejos de ser memoria de una victoria, se transformó en el umbral de un ciclo eterno, presagio de que el terror ancestral no muere, solo aguarda el instante propicio para renacer. Valerio Drago, el cazador que osó desafiar a la oscuridad, comprendía que la verdadera contienda trasciende los límites de una vida mortal, demandando coraje que renazca generación tras generación. Al despuntar la mañana sobre los montes Brescovia, Valerio Drago contempló el relicario envuelto en brumas tenues, consciente de que su triunfo sobre Caelor de Mireval resonaría más allá de las criptas silenciosas. El silencio reverente que flotaba entre los árboles recordaba que la victoria, aunque conquistada con espadas de luz y oraciones ancestrales, jamás se consuma mientras persista un eco de sombras en el corazón humano. Cada aldea arrasada, cada leyenda susurrada a medianoche, había pavimentado el sendero de la redención, pero también advertía: el mal ancestral florece donde la fe se deshilacha y el miedo arraiga. Drago apretó los puños, evocando el recuerdo de sus compañeros caídos, el alquimista que ofreció su cuerpo para imbuir la espada, las monjas cuyo canto erigió muros invisibles, el exsoldado que guió sus pasos por galerías funestas. Esos nombres, grabados no en lápidas de mármol, sino en runas de valor y sacrificio, formarían el legado de quienes desafiaron lo imposible, y junto a ellos se alzaría el reto para las futuras generaciones. Mantener viva la llama de la vigilancia, recordar que el terror no mora solo en criaturas nocturnas, sino en quien desvía la mirada. En un gesto final, Drago cerró el relicario y lo depositó bajo la custodia del ermitaño que, en silencio, aguardaba tras la puerta. No pidió bendición, pues su misión trascendía ritos. Había suplicado coraje. Entendía ahora que la historia es un ciclo perpetuo, alimentado tanto por el fulgor de la redención como por la sombra de la envidia, y, al internarse por senderos helados, su corazón latía con la convicción de que lo desconocido del pasado sigue habitando nuestros más profundos temores. La copa de la fe volvió al Samhain y a alzarse en muchas manos, pero aún haría falta encender nuevas lámparas para iluminar los umbrales donde acecha la oscuridad. La leyenda de Caelor, vencido bajo la luna carmesí, se transmutó en advertencia. El terror renace en silencio, siempre presto a resurgir. Las respuestas que buscas yacen en las preguntas que nadie se atreve a formular. Hasta el próximo descenso a lo prohibido.